Existe un territorio que fusiona la esencia de Europa con la del continente africano. Esta es una tierra que alberga ambientes de ambos continentes, un lugar que por su particular ubicación ejerce también de puente entre ambos mundos. Su combinación de ecosistemas, su variada climatología y su especial emplazamiento conforman un vergel ideal para los animales que mejor simbolizan la libertad y la belleza, las aves. España es este lugar, y para muchas de ellas es su tierra prometida. España, la tierra prometida. Un país entre dos mundos. Situada al sur de Europa, España tiene una ubicación muy estratégica desde el punto de vista biogeográfico y ambiental. Es el último lugar por el que pasan las aves migratorias que vienen del norte de Europa, y el primero que alcanzan las procedentes de África en su regreso anual. Presenta ecosistemas muy diversos: monte mediterráneo, bosque atlántico, alta montaña, humedales, estepas, zonas semidesérticas, medios agrarios, costa, mar, incluyendo interesantes ambientes insulares. Todo este mosaico paisajístico y la ubicación estratégica del territorio conforman un entramado ambiental complejo y rico, y constituye el destino ideal para infinidad de aves. Según la Sociedad Española de Ornitología, en España se pueden avistar cerca de 600 especies de aves, lo que supone una de las cifras más altas de todos los países de la Unión Europea. Y en la actualidad, donde están presentes las aves, habitualmente aparece la figura de un ser que las acecha y las vigila. España se ha convertido en uno de los destinos internacionales preferidos para la práctica del turismo ornitológico. Se estima que a lo largo del año, casi 1 millón de personas desarrollan esta actividad en nuestro territorio, incluyendo turismo extranjero y observadores nacionales. Realmente el turismo ornitológico en nuestro territorio, hablando de la zona en donde estamos, de la Sierra de Andújar, Sierra Morena, Sierra Cazorla, Segura de las Villas, Sierra Nevada, ha ido en auge porque realmente tenemos una cantidad enorme de aves que no se encuentran en otros territorios europeos. Sobre todo muy atractivo para los británicos, holandeses, alemanes, pero todo el arco norte de Europa vienen buscando aves que tenemos en nuestros territorios que no existen en los suyos. Es el país de la Unión Europea que más espacios aporta a la Red Natura 2000, la principal red de parajes naturales de Europa. Es, por tanto, en su conjunto, un territorio inmejorable para las aves y, por ende, para el aficionado a la ornitología. La Red Natura 2000 es fundamental para el mantenimiento de las aves. De hecho, la Red Natura 2000 surge prácticamente como una herramienta para proteger las aves. Está compuesta por dos figuras, que son las zonas de especial conservación, y hay otra figura en sí misma, que es las zonas de especial protección para las aves. Es decir, en esas áreas la Red Natura 2000 se crea específicamente porque contienen aves que son importantes de proteger, aves por su escasez, por su amenaza. Son las propias aves las que generan la creación de esa figura.
Uno de los ecosistemas más prósperos del mundo es el bosque mediterráneo, con amplia representación en la península ibérica. El Parque Nacional de Monfragüe, en Extremadura, junto con el de Cabañeros, en Castilla-La Mancha, acopian importantes masas forestales y también ese paisaje y modelo único de gestión sostenible llamado dehesa. Andalucía es la comunidad autónoma con más superficie de monte mediterráneo de España. Sierra Morena es su máximo exponente. Los enclaves de Hornachuelos, Andújar o Cardeña y Montoro están tapizados por bosques añejos de encinas, quejigos y alcornoques, que son el hogar de un gran número de aves, como el rabilargo, la perdiz, la abubilla o el buitre negro. Pero, sin duda, el emblema de este ecosistema es un ave que en todo el mundo solo se encuentra en la península ibérica, el águila imperial ibérica. Estos parajes andaluces son además escenarios muy cotizados por el fotógrafo de naturaleza. Los montes de Toledo conservan también la esencia de las selvas mediterráneas y del paisaje adhesado tan importante para infinidad de aves. La dehesa es un ejemplo inmejorable de desarrollo sostenible, al armonizar los aprovechamientos tradicionales con la conservación de la biodiversidad y el paisaje. Y por donde hay aves, hay aficionados a la ornitología, otro buen ejemplo de sostenibilidad. Podemos ver todas las aves que se encuentran en este lugar, en la Vía Verde de la Jara. Mucho más al norte, en la provincia de Burgos, se alzan imponentes las hoces del Ebro y del Rudrón, tapizadas de frondosos bosques de encinas y robles. Aquí, buitres leonados y alimoches planean con osadía y desatan admiraciones. Las rutas ornitológicas por el cañón del río Lobos son bien conocidas. Nos encontramos en la localidad de Ontolea del Pinar, en la provincia de Burgos, justamente en la entrada del Parque Natural Cañón del Río Lobos. Es una realidad que el turismo ornitológico está suponiendo una actividad importante en la zona, cada vez más demandada. Supone una actividad importante en las casas rurales del municipio, y es que disponemos de un lugar privilegiado para la observación de aves. Tenemos zonas de roquedo, como lo que estamos viendo aquí detrás, tenemos zonas de dehesa, zona de ribera. Es un lugar privilegiado para los amantes de la naturaleza y sobre todo para los amantes del turismo ornitológico. Los bosques de coníferas y los sotos de ribera también forman parte del monte Mediterráneo y al que se asocian muchas especies de aves forestales. El tímido torcecuellos es una de ellas. Entre el espeso pinar
se asoma una de las aves más bellas del mundo, la oropéndola. En Teruel, las sierras de Gúdar y Jabalambre incluyen extensos pinares con profundas cárcavas y cortados. El roquero solitario es un vecino habitual de estos ambientes y especie cotizada por el amante de las aves. El pinar no solo está presente en la península ibérica. Las Islas Canarias atesoran importantes masas de pino canario, una especie endémica que apareció hace más de 130 millones de años. Es el hogar de otra especie endémica, el pinzón azul. En ocasiones, grandes planicies lindan con los bosques mediterráneos. Son aprovechadas para el cultivo del cereal y conforman otro hábitat de sorprendente interés biológico. Estos cultivos se entremezclan en ocasiones con zonas esteparias de vegetación natural y de gran valor ecológico. Las tierras que combinan ambos hábitats constituyen el paraíso para el gran monarca del páramo, la abutarda común. En toda la Europa occidental, este ecosistema aparece de manera significativa en España. En Aragón, el desierto de los Monegros o las estepas de Belchite muestran una engañosa soledad. Estas zonas semidesérticas y desapacibles son el hogar de numerosas singularidades botánicas y ornitológicas: cogujadas, terreras, alondras, alcaravanes, ortegas o gangas. Tienen en la extrema dificultad su estilo de vida, algo que suscita el respeto y admiración del observador de aves. La ganga ortega y la ganga ibérica son un homenaje a la supervivencia en situaciones extremas. Bueno, estas zonas esteparias, como la Reserva Ornitológica del Planirón, son las últimas zonas conservadas de vegetación natural esteparia después de la reforma de la PAC, que es la Política Agraria Comunitaria. Después de esta política se laborearon miles de hectáreas de vegetación natural de altísimo valor ecológico, y las últimas y perfectamente conservadas se encuentran aquí, en Belchite. El páramo de Masa, en Burgos, fue donde Félix Rodríguez de la Fuente se impregnó de la magia y el hechizo que irradia la estepa. De hecho, en lo alto del páramo, mirando a la Bureba, en su pueblo natal, Poza de la Sal, se alza un monumento en su memoria. Masías, caseríos y pequeños pueblos salpican estas imponentes llanuras que se reparten también por Andalucía. Son el cobijo de muchas aves como el estornino, la grajilla o el cernícalo primilla. También en el norte de España, el medio rural acoge una destacable biodiversidad. En Asturias, pequeños pueblos y aldeas parecen brotar entre los verdes valles. Rodeados de pastos y sotos, acogen a densidades muy notables de pequeñas aves. Estos ambientes rústicos proporcionan a los pájaros refugio y alimento y constituyen uno de los sellos de identidad cultural y ecológico del Principado. Estas bucólicas estampas también se dan al norte de la provincia de Burgos.
Escoltando a estos fecundos valles, se alzan laderas tapizadas de frondosos bosques atlánticos. Este es otro de los ecosistemas presentes en España y que comparte con buena parte de Europa. Asturias es un referente en cuanto a aves forestales, dados los numerosos enclaves de bosque atlántico que posee. Muniellos, somiedo o redes son espacios protegidos con densos hayedos, robledales y abedulares que, sobre todo en otoño, conforman uno de los paisajes más seductores y sugestivos que se conocen. Son el escenario de un cuento. Y aquí vive el pájaro carpintero más grande de Europa, el gran picamaderos negro. También habitan otras aves como el pico mediano, el trepador azul o el arrendajo, que parecen guardar silencio ante el paso del rey del bosque, el gran soberano de la umbría y de la espesura, el urogallo. Asturias es un destino que poco a poco se va posicionando como destino ornitológico porque cuenta con más de 400 especies de aves, entre las migratorias y las aves que ya habitan habitualmente en estos territorios. La proximidad al mar y la cordillera cantábrica hace que tenga diferentes tipos de ecosistemas en las que mucho público, principalmente europeo, viene atraído por esas especies que habitan en el territorio. En Aragón, los espesos bosques del entorno del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, o de Benasque, también nos recuerdan la estrecha vinculación con el resto de Europa. Pero no toda la frondosidad y exuberancia está ligada al clima atlántico. En el archipiélago canario existe una isla que atesora una selva diferente y única en el mundo, la laurisilva. En La Gomera se encuentra el Parque Nacional de Garajonay, que alberga una selva propia de lugares cálidos y húmedos, un ejemplo más de la vinculación ambiental de España con África. Aquí habitan aves exclusivas del archipiélago canario, como las palomas turqué y rabiche, que atraen a observadores de aves de todo el mundo. Generando ríos y separando ecosistemas, la alta montaña marca el territorio de otras aves adaptadas al frío y a las alturas. Diversos parques nacionales de España son buenos representantes de estos paisajes. Picos de Europa, Ordesa, Aigüestortes, Guadarrama, Sierra Nevada, el Teide. Son lugares de belleza atormentada. Sus cimas desafían cortantes los cielos y una inquietante atmósfera se apodera de cualquier mirada. Incluso en estos lugares habitan aves. En Sierra Nevada, las chovas piquirrojas patrullan los altos prados. Los acentores alpinos son capaces de alimentarse en las nieves perpetuas. En los picos de Europa, las chovas piquigualdas buscan insectos en las praderas. Hasta en las arboledas más altas, donde el frío muerde, aves y aficionados a la ornitología se encuentran. Pero existe un ave que simboliza a la perfección la vida en la alta montaña. Desafía a las alturas, al ambiente gélido y a los vientos acerados. Es el quebrantahuesos.
que tiene en el Pirineo aragonés su principal bastión en España. De estos macizos montañosos suelen nacer los ríos más importantes de España. Estos medios acuáticos atraen la atención de muchos seres alados. En España hay lugares para vivir al gusto de todos. Las hay que les gustan más los tramos altos, como al mirlo acuático. En los tramos medios y en las desembocaduras se incrementa la variedad de especies. A patos, garzas y cormoranes les gustan las aguas remansadas con presencia de vegetación palustre. Los galachos del Ebro, en Zaragoza, o el Tajo, a su paso por Toledo, son buenos ejemplos. Pero, sin duda, el hábitat más buscado por las aves acuáticas en general es el del humedal. La cantidad y variedad de aves en los humedales no tiene parangón. España acoge la red de zonas húmedas con mayor potencial de la Unión Europea. La península ibérica presenta diversos tipos de zonas húmedas, aglutinando algunas propias de los territorios centroeuropeos y otras de regiones africanas. Al igual que los otros ecosistemas mencionados, también aportan refugio y alimento a aves de ambos continentes, lo que añade un valor crucial para las aves viajeras. Lagunas interiores como la de Atapuerca en Burgos, las pertenecientes a las de la Mancha Húmeda, la de Gallocanta en Zaragoza o la de Fuente de Piedra en Málaga, actúan como oasis de vida al ubicarse generalmente en zonas semiáridas. La mayoría de los principales humedales se localizan en zonas costeras. En Cantabria, en la localidad de Noja, se localizan la marisma de Victoria y la ría de Joyel, a la que algunos ya la denominan coloquialmente como la Doñana del Norte. Pero son los grandes humedales, como el delta del Ebro, las marismas de Doñana o la Albufera de Valencia, los más conocidos. El Parque Nacional de Doñana es considerado el humedal más importante de la Europa occidental. La concurrencia de bosque mediterráneo, costa y aguazal hacen de este enclave el que más aves acoge, recibiendo como consecuencia la visita anual de casi 400.000 aficionados a la ornitología. En Pontevedra se encuentra el complejo intermareal Umia o Grove, cuyas poblaciones de acuáticas invernantes y migradoras han atraído la atención de aficionados a las aves de todo el mundo. Su paisaje cambiante aporta múltiples oportunidades a las acuáticas y, por extensión, también para el amante de las aves. Las rías se comportan también como enclaves dinámicos. Las Rías Baixas de Pontevedra o las de Villaviciosa
y de Eo, en Asturias, reciben la visita de abundantes anátidas y limícolas invernantes y a numerosas aves que acuden en sus pasos migratorios. Las rías comparten muchos rasgos con el ecosistema costero, que es otro de los ambientes señeros de España al estar rodeada por 3 mares. Los acantilados marinos y las islas constituyen enclaves perfectos para diversas aves marinas. El Parque Nacional de las Islas Atlánticas es uno de sus grandes referentes y acoge a colonias de cormorán moñudo, de pardela cenicienta y de gaviota patía amarilla. Las playas de fina arena son apreciadas por gaviotas y limícolas diversos. En España han disminuido mucho los kilómetros de playas vírgenes, pero siguen existiendo tramos de playas en buen estado en los que invernan miles de aves, como el correlimos tridáctilo, que busca invertebrados en la arena. La gaviota de Audouin, considerada por muchos una de las más bellas, cría en estas playas y también en humedales costeros. A kilómetros de las playas arenosas o de los acantilados marinos, surcan de forma casi imperecedera y mar adentro siluetas eternas. Son aves marinas, pelágicas, que en muchos casos no se acercan a la costa en meses. Alcatraces, alcas y diferentes pardelas tienen en la alta mar su hogar. España es mar abierto, es costa suave y agreste, bosque y selva, humedal y río, estepa y cultivo, cumbre y ladera. Todos estos paisajes conforman un valiosísimo territorio que hace de puente entre 2 mundos. Este país es el hogar permanente de millones de aves y la estancia ocasional de ingentes cantidades de ellas. Tras sus vuelos, un ser les sigue fascinado, abrumado por su belleza y sus continuas lecciones de supervivencia. Porque sobrevivir en libertad no es nada fácil, ni en un lugar repleto de oportunidades como este. De cómo las aves se adaptan a la estación del otoño y de cómo sobreviven a los duros inviernos, hablaremos en el próximo capítulo.